Vamos a revisar el tema 3, el pensamiento político en Roma. Transición de Grecia a Roma. En contraposición con Grecia, en Roma la literatura y la filosofía fueron escasas. Muy pocos fueron los pensadores que desarrollaron sistemas de ideas políticas de la grandeza y la profundidad de las construcciones de Platón y Aristóteles. Al contrario, se seguirá algunas escuelas de Grecia, principalmente la línea de los estoicos, que va a influir el pensamiento en Roma. En cambio, lo que tuvo validez en Roma fueron sus instituciones públicas y su ordenamiento jurídico, cuyos principios sobrevivieron a la destrucción del Imperio Romano y que hasta el presente todavía se los estudia. Así que esta es la característica práctica que tuvo Roma a diferencia de Grecia. Se ha acostumbrado a explicar esta circunstancia de distinción entre Grecia y Roma atribuyéndola al carácter psicológico de los romanos, que se distinguieron por poseer un sentido práctico mucho más desarrollado que los griegos. En cambio, los griegos, hablamos de los filósofos, fueron más teóricos, pero ambos se complementaron y que han influido al mundo occidental hasta el presente. Pero fue la necesidad de estabilizar para Roma por medio del orden jurídico imperativo. Esta es la característica coercitiva que ha llevado a que Roma pueda tomar el control de su territorio en la idea política, las complejas relaciones que desarrolló el Imperio Romano con su política de violencia conquistadora, lo que determinó la constante dedicación de los romanos a las cuestiones del derecho, para que puedan estar todos sujetos a Roma, y el acentuado practicismo de la jurisprudencia de sus jurisconsultos, de modo que tenían la tarea de poder justificar jurídicamente, por ejemplo, la esclavitud como una característica dentro de la sociedad. De la ciudad-estado al Estado universal. Roma se le estudia en tres etapas. Una primera etapa que es denominada la Roma monarquía o la del reinado, que comprende a partir del año 753 a.C. hasta el año 510 también a.C., momento en el cual empezará la siguiente etapa del pensamiento y estructura política romana, que será la república, y posteriormente el 27 a.C. dará inicio a la etapa que va a ser la más recordada y más prolongada de Roma. Hablamos del Imperio Romano, que se extenderá hasta el 1453 después de Cristo, donde la segunda mitad del imperio va a caer. Así que vemos que Roma se ha caracterizado en cuanto a los siglos, en su duración, el imperio se mantuvo como un estado así dentro de los límites de la ciudad-estado, desde 753 al 510, luego como república a partir del 510 hasta el 27 a.C. Por lo tanto, Roma empieza como una ciudad-estado, nació entonces al estilo griego, pero las causas del deterioro de esta estructura de ciudad-estado fueron por causa de la corrupción interna, las opresiones de las ciudades-estado más grandes sobre las pequeñas. Bueno, esta es la lucha, los conflictos que tenía también esta forma de estructura de ciudad-estado. Recordamos que la ciudad-estado es un estado independiente que está organizado dentro de los límites de la ciudad, una ciudad reducida en territorio, también en población, que permite que la asamblea pueda ser la máxima forma de participación política dentro de su organización. Así que Roma empieza como ciudad-estado dentro de su estructura. Entonces hablamos de la monarquía, o también llamada reinado. Tiene como máxima autoridad dentro de la figura de la monarquía al rey. Este rey era asistido por un senado, que esta palabra significa ancianos, por lo tanto pater family de aquel tiempo, compuesto primero por 200, después por 300 pater families, que eran fundadores de la ciudad o sus descendientes. Y luego ahí también estará seguido por la asamblea denominada Comitia Curiata, compuesta por todas las curias reunidas que tenían por principal atribución la elección del rey. La Comitia Curiata estaba compuesta por patricios
en primer lugar solamente. Por lo tanto, vamos a ver la sociedad que se va a dividir en dos polos antagónicos que se van a mantener en constante lucha, controversia dentro de estas dos primeras etapas. Principalmente hablamos de la monarquía, luego la república, y al inicio del imperio, sin embargo, esta va a ser superada. Por lo tanto, los patricios eran descendientes de los fundadores de Roma, tenían la propiedad común de las tierras, formaban la agrupación de estas una gens, y una decena de gens formaba una curia. Había 30 curias en Roma. La característica distintiva de los patricios es que ellos fueron los fundadores o son descendientes de los fundadores de Roma. Por lo tanto, se consideran con más derechos, privilegios, principalmente derechos políticos, y poder participar dentro del ordenamiento político de Roma. Los plebeyos, al contrario, después de la fundación de Roma, son muchas tribus que se han incorporado a Roma de forma espontánea, y a la conquista de la comunidad romana fueron distinguidos con el nombre de plebe. Eran considerados libres, pero no tenían derechos políticos y por tanto no participaban de la asamblea pública. Entendemos que una estrategia para los patricios de tener el poder y poder limitarlo a los plebeyos es que no participen con los derechos políticos. Los derechos políticos son considerados aquellos derechos que tiene una persona para participar dentro del ordenamiento jurídico político, ya sea como gobernante o también como elector dentro del sistema político respectivo. Entonces no participaban dentro de los derechos políticos, no formaban parte del ejército, no concurrían a los ritos religiosos. Pero lo peor, y aquel debate que van a exigir por mucho tiempo, y la lucha de estos plebeyos contra los patricios, es que no podían acceder a las tierras comunales, lo que los marginaba dentro de lo económico. La dirección política, por lo tanto, de los asuntos estaba en poder de una aristocracia de familias patricias, pero los plebeyos lucharon larga e incansablemente para la conducción del Estado, logrando la formación de nuevas asambleas mixtas de patricios y plebeyos llamadas, en este caso, comitia centuriata. Recordamos que la comitia curiata, bueno, la asamblea de solamente patricios. Ahora ya hay una asamblea reconocida mixta entre patricios y plebeyos, pero los plebeyos a los cuales nos hacemos referencia son plebeyos ricos, no son todos de la sociedad. Había 193 centurias, aproximadamente 19.300, que era la totalidad de Roma, clasificado por el patrimonio de cada individuo mediante un censo quinquenal. Aquí está el elemento que ha permitido que los patricios puedan tener todavía el poder, porque los plebeyos se han ido incrementando en densidad, son más ahora plebeyos que patricios, pero el elemento de la calificación en cuanto a la participación política, que va a ser patrimonial, va a limitar la participación ahora de los plebeyos, y que solo plebeyos ricos participen en los asuntos políticos. República Romana. Entendemos que la necesidad de cambiar de la estructura jurídica de la monarquía o reinado a una república fue por el excesivo abuso del poder que tuvieron los monarcas, los reyes, dentro de la primera etapa de Roma. Por lo tanto, ante esta necesidad, la sociedad ha visto necesario poder estructurar una forma de organización en la cual la república vendría a satisfacer las ideas que van a tener el control y el nivel y el equilibrio de los poderes. Por lo tanto, hablando de una monarquía, como decía Aristóteles, aristocracia y democracia, estos tres puntos van a ser nivelados, van a ser equilibrados dentro de esta estructura republicana romana. República es res publica, cosa de todos, así que ya no va a haber la acumulación de poder solamente en una persona, como en el caso de la monarquía, que la participación de la sociedad va a ser más participativa en el caso de los plebeyos, también dentro de esta etapa. Así que el 510 a.C. se estableció la forma de gobierno en Roma, que se la denomina como república, con la destitución del rey Tarquino el Soberbio. Miren que la concepción de acumulación de poder en una sola persona ya es cuestionado dentro de la antigüedad, así que no es nada bueno, para nada beneficioso a la sociedad, que un gobernante, que un
mandatario tenga todo el poder y que bueno, él pueda hacer con él lo que quiera. Por lo tanto, se vio la necesidad de cambiar esto, así que se instituye esta forma de organización llamada república, tomando el poder los patricios y los plebeyos, es decir, que la sociedad va a ser quien conduzca ahora a el destino de Roma, ya no los reyes, los monarcas, los patricios plebeyos que buscaron que se les reconozca sus derechos civiles y el otorgamiento de algunos derechos políticos. Es la todavía lucha que exige los plebeyos de tener derechos políticos y la participación cada vez más dentro de la estructura política de Roma. El rey ahora ya no va a ser partícipe dentro de esta figura que llamamos república, pero sí va a ser sustituido por dos cónsules llamados, ¿no? Así, dos cónsules elegidos anualmente de entre los patricios por la comitia centuriata. La comitia centuriata, la asamblea mixta entre patricios y plebeyos, pero plebeyos ricos. Así que vemos aquí dentro de la estructura de Roma república que los plebeyos ya participan, pero algunos. Pero es un avance. Va a ser sustituido el rey ya no por otro rey, sino va a ser dos cónsules elegidos anualmente. El carácter del tiempo va a ayudar a que el poder esté limitado, por lo tanto nadie va a perdurar eternamente, entre comillas, en el poder. Los pretores, censores y los ediles colaboraban con las tareas del cónsul, y los gobernantes al final del periodo anual debían rendir cuentas de su gestión, así que los cónsules y sus autoridades tenían que rendir cuentas. En cambio, dentro de la monarquía los reyes pues no rendían cuentas a nadie. Los plebeyos lograron la creación de una asamblea propia llamada Concilium Plebis en su lucha contra los patricios, buscando que se les diera tierras propias y se les ampliara sus derechos políticos, nombrando a los tribunos populares para que puedan defender los derechos de los plebeyos, que al principio eran 2 y después eran 10. Tenían la facultad de revocar los decretos de los cónsules al pronunciar la palabra veto, yo prohíbo, que posteriormente se convertirá en el órgano legislativo de mayor importancia. Podemos observar que dentro de la etapa de la república los plebeyos ya tienen más derechos políticos y que sus intereses ya están resguardados por estas figuras de tribunos populares y la Concilium Plebis, que era reconocida también como la asamblea netamente de plebeyos que se anteponían ante los patricios, buscando siempre sus intereses, principalmente económicos. Expansión romana. Hemos visto que Roma se mantuvo en la monarquía por el excesivo poder que se concentraba en los reyes, cambia a república. Dentro de la república se va distribuyendo los roles, se ponen los frenos, el equilibrio del poder. Sin embargo, nos preguntamos cuál ha sido la necesidad de la expansión romana, de que Roma pase de ser república ahora a imperio. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Roma, bajo el sistema republicano, impulsada por las contradicciones aún que se mantenían entre patricios y plebeyos y hombres libres y esclavos, adoptó una política de fuerza y de conquista con los pueblos extranjeros vecinos. ¿Por qué razón? ¿Por qué adoptó esta política de expansión, de conquista, de sometimiento? Bueno, hasta que en el siglo I ya se hubo convertido en un estado esclavista grande, extendido sobre la cuenca del Mediterráneo. Vamos a ver ahora cuál ha sido la necesidad, los objetivos que tenían de expansión de Roma. En primer lugar, debemos reconocer que los patricios y plebeyos todavía están luchando unos por tener más tierras y los otros por mantener sus tierras. Los plebeyos quieren más derechos, más privilegios. Los patricios, lo contrario, quieren que los plebeyos no participen en lo político más de lo que ya lograron. Así que un primer objetivo que buscaban expandir ahí el territorio romano era incrementar las tierras de los patricios y plebeyos ricos, y también algunos plebeyos pobres también obtenían algo de tierras. Así que si hay conquista y expansión territorial, las tierras van a satisfacer a los patricios y los plebeyos, que era la lucha y la necesidad que buscaban ambos bandos para poder estar satisfechos. Entonces, número uno era incrementar las tierras. Número dos, por otra parte, aumentaban con los bárbaros prisioneros como esclavos. Es decir, en la conquista, en la expansión,
tenían tierras, número uno, y también tenían esclavos para el trabajo de aquellas tierras y el incremento de la producción artesana de los amos. El hombre a partir de ese momento inicia su aprendizaje de vivir solo para sí mismo y vivir junto con los demás hombres del mundo. Porque no se olvide que Roma en la monarquía y Roma en la república se mantiene en la estructura de una ciudad-estado, pero ahora se va a expandir la ciudad-estado que estaba limitada en el territorio de la ciudad, en los límites de la ciudad, ahora no va a tener límites y va a ser todo el Mediterráneo. Así que va a haber una desconexión grande entre los seres humanos, la población ya no se va a conocer a sí misma como en la ciudad-estado, la asamblea ya no va a tener la misma calidad de representación de la sociedad, ahora el ser humano estará solo en el vasto imperio romano. Los dos objetivos se van a cumplir, tener más tierras y tener esclavos para que trabajen esas tierras. Así que los intereses económicos y la estructura social se va a estructurar en base a estos objetivos, por lo tanto se reconocerá el esclavo dentro del ámbito jurídico. Los estoicos dentro de Roma fueron quienes mayormente influyeron en el pensamiento político. Consideran que el hombre es un ser racional y Dios también, ya que tiene la chispa en su espíritu, lo cual los lleva a los seres humanos a la recta razón natural, que enseña lo que se debe hacer y lo que se debe evitar, que lleva a distinguir lo justo de lo injusto y el bien del mal, que es la ley de la naturaleza. Por lo tanto, los estoicos serán los que van a influir bastante en el pensamiento político de Roma y van a llevar a que pueda estructurarse, por ejemplo, la Roma republicana, de modo que pueda ser este modelo el que sea ideal para Roma. Sin embargo, los intereses y demás, que mencionábamos, va a llevar a que Roma se convierta en imperio. De ahí, siguiendo la corriente de los estoicos, confluye la conclusión natural. Todos los hombres, ciudadanos y bárbaros, libres y esclavos, patricios y plebeyos, ricos y pobres, son iguales por la recta razón. Esto es el derecho natural, por la recta razón, y la única diferencia es entre sabios e ignorantes. Por lo tanto, tomamos un poquito de la filosofía natural, del derecho natural. Las personas tenemos derechos porque por naturaleza nacemos con estos derechos. Así que el ordenamiento jurídico de un Estado, el derecho positivo de un Estado, nos va a reconocer estos derechos que ya existen dentro del ámbito del derecho natural. Por lo tanto, como yo soy ser humano, yo tengo libertad que me acompaña a mi cualidad de ser humano. Y lo que hace el derecho positivo es reconocer este derecho y positivarlo, darlo por escrito, y esta pueda ser respetada dentro de nuestro ámbito, empezando de la Constitución Política del Estado y las demás normas y leyes que van a ser reguladas. Así que el pensamiento que fluye dentro de Roma será del estoicismo y la conclusión natural de la igualdad de todas las personas, porque todos somos iguales. Sin embargo, por la corriente económica social que se mantiene en Roma, reconoce la esclavitud y la distinción entre amos y esclavos. El Estado romano. En Roma el Estado no absorbe al individuo como en la concepción platónica o aristotélica, porque para Platón y Aristóteles el ser humano es importante dentro de la estructura de un Estado, ya que éste va a participar dentro de los fines que busca el Estado respectivamente. Para Roma no le interesa al individuo en sí mismo, sino que se les reconoce, se lo distingue en primer lugar y después se los respeta y nada más. Claro que tendrá la calificación de acuerdo a sus características y sus cualidades jurídicas respectivas. El Estado tiene sus derechos y sus deberes distintos de los del ciudadano. Ambos son personas jurídicas. Va a haber una distinción también, el Estado por una parte que tiene derechos y deberes, y el ciudadano también que tiene derechos y deberes, y la relación de estos también que puede existir, reconocidos dentro del avance del derecho humano que lo va a caracterizar. El Estado ejerce su autoridad dentro de normas legales preestablecidas y el individuo goza de derechos y prerrogativas frente al gobierno y a los demás ciudadanos. Entendemos que el derecho humano va a reconocer estos derechos a los individuos, principalmente llamamos ciudadanos, que tienen esta cualidad de derechos, a distinción de los extranjeros y de los esclavos, que no van a tener
ningún derecho. En Roma se considera que el Estado es la fuente de todo derecho. Hablamos de un derecho en el sentido escrito positivo, pero la autoridad política proviene del pueblo. Los reyes, cónsules y aún los emperadores de los comienzos del imperio estaban convencidos de que recibieron sus poderes del pueblo y por lo tanto responsables ante este. Hablamos que Roma inició su organización, su existencia como ciudad-estado. Dentro de la ciudad-estado, la expresión de la asamblea era la máxima autoridad, considerando que el pueblo era quien podía organizarse y dar surgimiento, por ende, a esta organización social, bueno, en este caso denominado Roma. Sin embargo, esta idea dentro de la monarquía se va a perder porque el rey va a tomar el poder, los monarcas tendrán el abuso del poder. En la etapa de la república, por los intereses, también se buscará, bueno, luego irse a la estructura del imperio, pero manteniendo esa idea de que el pueblo es quien entrega el poder, es el que da el poder a las autoridades. Pero esto va a ir cambiando. El pensamiento se va a ir transformando al punto de alcanzar a las conclusiones de que el emperador tiene un poder divino. Ahí ya vemos un cambio en cuanto al pensamiento político a través del tiempo en Roma. En Roma el derecho no surgió de un sistema de ideas filosófico-políticas como Grecia. Los romanos aprendieron y aprovecharon mucho de los griegos y especialmente de los estoicos. Ahí observamos algunos: Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, etcétera, que son los que van a impulsar el pensamiento. Sin embargo, los romanos perfeccionaron algunas ideas políticas y jurídicas de Grecia, cuya vigencia se tradujo en la imposición de ciertos principios, entre los cuales se destacó la concepción de derecho positivo, que se afirma sobre la separación de la ética y la política. Derecho positivo considerando el derecho escrito imperado dentro de un territorio, lo cual genera la división entre lo que es el derecho público y privado, de acuerdo a los intereses colectivos o intereses de particulares según corresponda. Autocracia universal. La expansión humana, como hemos visto, que ha buscado satisfacer necesidades de tierras y esclavos, bueno, provocó una crisis económica en el Imperio Romano que influyó decisivamente sobre la distribución social de la población. Hablamos que la expansión del imperio ha generado crisis, que no se ha podido desarrollar las sociedades, los pueblos conquistados no han podido organizarse y mantener su estructura económica, sino que ha sido disipada por el imperio, así que se ha generado una gran crisis económica. Por lo tanto, bueno, en el imperio se acentuó la distinción de tres clases constituidas en un ámbito general. Una clase superior eran los latifundistas y los comerciantes. La clase de hombres libres o pobres eran llamados los proletarios. Ahí estarían las dos clases antagónicas que buscan unos tener más derechos y los otros consolidar lo que ya tiene. Y la clase de esclavos en su totalidad. Nadie quería llegar a la calidad de esclavos perdiendo sus cualidades jurídicas a través de la esclavitud, a través de las deudas, etc. Las dos clases superiores, con el desarrollo del imperio, perdieron sus derechos frente al emperador y se sumergieron perdidamente en el lujo y el placer sensual, lo que mantuvo la contraparte de los patricios, que eran los plebeyos, en mantener esta estructura y esa distancia en lo político, fue, bueno, las tierras. Sin embargo, con la expansión de Roma, al volverse imperio, las tierras ya alcanzan para todos, así que ya no hay ninguna disputa por los intereses. Tanto patricios como plebeyos van a tener tierras y van a tener esclavos, así que se perdió de vista ese interés por la conducción del ordenamiento político, del sistema político, así que se lo dejó y se sumergieron en el lujo y el placer sensual, característico de esta época. Al iniciarse el imperio, los poderes de este eran considerados de origen popular, que nacía del pueblo. Más tarde, cuando el sistema imperial llegó a su apogeo, comenzó a afirmarse, porque el pensamiento ya va a cambiar, va a ser abandonado, descuidado por la gente, comenzó a afirmarse el origen divino del poder imperial, doctrina que llevó a la adoración del emperador como una verdadera divinidad. Esta doctrina será confirmada por el cristianismo,
cuando fue tomada como religión oficial del imperio. Así que el ser humano va a ser llevado nuevamente a los terrenos de la religión, del pensamiento que va a unir a lo político y lo religioso. Por lo tanto, el emperador será considerado una divinidad. Algunos pensadores políticos que han influido dentro de Roma. Polibio de Megalópolis toma en cuenta los ciclos de las formas de gobierno, su desarrollo y degeneración que planteó Platón. Polibio estudia, igual que Platón, esos cambios cíclicos que existen dentro de la sociedad, que busca intereses de grupos y que necesitamos equilibrar estos. Sostiene que para evitar ese ciclo de cambios por la disconformidad de la sociedad, había que buscar una fórmula en que se combinen las tres formas de gobierno que propone Aristóteles, mediante el establecimiento de un esquema de frenos y balanzas. Porque ese era el problema. Si no tenemos frenos ni balanzas en el manejo del poder, genera un desequilibrio, un abuso de poder y conflictos dentro de la sociedad. Polibio, por lo tanto, considera en la época de la República en Roma que los cónsules representaban a la monarquía, el Senado a la aristocracia y las asambleas populares a la democracia. La estructura entonces estaría equilibrada para Polibio dentro de la República romana, de tal manera que existía un control de un poder sobre otro. Sin embargo, era partidario de la esclavitud como una institución natural. Cicerón, después de las crisis producidas a través de las luchas entre patricios y plebeyos, ricos y pobres, libres y esclavos, sigue el planteamiento de los gobiernos cíclicos de Polibio, pero basada en la teoría de la plenitud del Estado humano y no en la concepción del Estado universal. Es decir, que Cicerón no concibe la existencia a Roma en un Estado romano universal, es decir, no como imperio, sino al Estado romano nacional, en una ciudad-estado en la cual no va a irse en pos de la expansión y la conquista. Para Cicerón, el Estado de las repúblicas sería el mejor. Sigue el planteamiento del derecho natural de la escuela estoica, del pensamiento griego, del derecho natural, que considera que es universal. Nuevamente tomamos el planteamiento del derecho natural, que es la existencia de normas supremas dentro del ámbito ideal que no cambian. Por lo tanto, la libertad como derecho, por ejemplo, existe antes que las normas positivas y que es una cualidad jurídica y natural que tiene todo ser humano. Y lo expresa la recta razón, y sus normas conducen a todos a su cumplimiento y a apartarse del mal. Por esa razón considera la igualdad moral entre todos los hombres, pero no la igualdad jurídica. Esa es la característica, ¿no? Una igualdad moral, pero no una igualdad jurídica, pues acepta también la existencia de hombres libres y esclavos. Así que las líneas que observamos son guiadas por los intereses de la estructura social económica que se conoce la esclavitud como parte del ámbito del derecho. Séneca estaba inclinado por la escuela estoica también, pero dio su respaldo a Nerón, ya que consideraba para Séneca entre la existencia de dos males: el imperio de Nerón, que tenía mucho abuso, que tenía la acaparación del poder, y la anarquía, que significa que no hay un orden superior, un poder superior. ¿Cuál es mejor? Bueno, para Séneca el mejor era el imperio de Nerón, porque es un mal menor, considerando Séneca que la existencia de la política dentro de Roma siempre va a tener dificultades, siempre va a tener aspectos negativos, por lo tanto el mal menor sería el mejor. Ulpiano y Gallo, ambos eran jurisconsultos dedicados al ámbito del derecho, a temas del derecho, y sostenían que era natural la división de la sociedad en esclavos y hombres libres, y que los primeros eran meras cosas, los esclavos eran considerados cosas solamente. Igualmente, la distinción entre pobres y ricos era inmutable por ser producto de la naturaleza. Ese es un primer aporte, pero que se adecua a los conceptos de una sociedad esclavista. Sin embargo, Ulpiano, al exponer su opinión, otra vez en base al derecho natural, sostenía que sus mandatos del derecho natural disponen que todos los hombres nacen libres. Estos pensamientos del derecho natural, que han venido de Grecia, que están en Roma, van a ser por un momento abandonados, dejados,
durante la etapa del cristianismo, pero después del Renacimiento serán nuevamente retomados, lo que va a llevar al surgimiento del constitucionalismo liberal y los principios en los cuales llegan a conclusiones que consideran a los hombres en igualdad y en libertad. Con esto estamos concluyendo el tema 3.